Es importante, cuando ustedes examinen el corazón, toquen pulso. Si escuchan solamente el corazón, va a ser un poco dudoso que ustedes sepan si es el primero o el segundo oído, ¿no? Eso es importante. Les digo por qué, porque miren, hay pacientes que tienen el famoso pulso deficitario. ¿Y a qué me refiero con pulso deficitario? De que ustedes escuchan 50 latidos acá o 60 latidos acá y tocan 40 latidos en el pulso o 30 latidos en el pulso. Entonces hay una disociación entre el latido y la frecuencia del pulso. Eso nos indica de que algo no está bien ahí. Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, si ustedes quieren definir en qué tipo de soplo es el que están escuchando, ustedes escuchan de pronto un ruido que les hace sospechar que sea un soplo, para que ubiquen si es en sístole o en diástole, tienen que definir cuál es el primero y cuál es el segundo, ¿no? Entonces, para que ustedes sepan cuál es el primero, pues tienen que tocar el pulso. El que coincide con el pulso es el primero. Y ya con eso sacaron todo. Escuchan, tocan y ya se ubicaron en qué momento del ciclo cardíaco se encuentra en base a la coincidencia entre el pulso y el latido. Pero eso, lógicamente, se hace con la práctica también. O sea, traten de hacerlo. Pacientes fibriladores no va a haber mayores coincidencias. Cada quien va a irse por su lado cuando lo toquen. Pero examinen. Y van a ver que cada vez van a ser mucho más hábiles encontrando. Entonces, mi conclusión es eso, para que definan cuál es el primero y el segundo latido, o en qué fase se encuentra un ruido, tienen que escuchar y tocar el pulso. ¿Ya? Muy bien, algunos conceptos de precarga, poscarga, que esto también es importante que tengan en cuenta. Bueno, primero, el índice cardíaco. El índice cardíaco no es otra cosa que el gasto cardíaco, o sea, la cantidad de sangre que necesita nuestro organismo por cada metro cuadrado. Ahora, se establece entre 2.5 y 3.5 litros por minuto por metro cuadrado, y hay una relación entre gasto cardíaco, presión arterial y resistencia vascular periférica. Bueno, esta fórmula es la más famosa, ¿no? Presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Esto yo les sugiero que lo tengan en un lugar muy importante de su cerebro, porque les va a ayudar bastante. ¿Sí? A veces nos olvidamos, pero esta fórmula es importante y les va a ayudar a explicar muchos problemas. Bien, las resistencias vasculares están relacionadas con el radio calibre vascular. Lógicamente que si es un vasito reducido, la resistencia va a ser mayor. Si es un vasito muy grande o muy dilatado, la resistencia va a ser menor. Y si tenemos un paciente con una hemoglobina, imaginemos, con hemoglobina de 18 y otro que tiene una hemoglobina de 13, la viscosidad va a ser muy diferente en el que tiene 18. O sea, la sangre va a discurrir con mucha lentitud, ¿no? Como que estuviesen haciendo cola todos. Mientras que en el otro caso, pues la sangre va a discurrir de una manera mucho más adecuada. Entonces, la resistencia vascular va a variar entre un paciente que tenga una hemoconcentración o un paciente que tenga algún problema de vasoconstricción por algún motivo, está chocado, en fin, ¿no? Y tiene alguna situación que ocasiona que la luz del vaso se reduzca. ¿Sí? Bueno. Otro concepto es la fracción de eyección. Este concepto tiene que ver con la cantidad de sangre que ustedes van a encontrar en ese corazón, en el ventrículo de ese corazón, al final de la diástole, que es lo que habíamos visto, ¿no? Entonces, lo que llega de las cavas y lo que finalmente va de punto final con la contracción auricular, ese volumen que queda ahí es el volumen teleo. Cuando digan tele, es final, ¿no? Telediastólico es al final de la diástole. Entonces, estamos hablando de que es un porcentaje del 60 a 65% del volumen que debería tener un paciente para que se considere como relativamente normal. ¿Sí? Y bueno, esto ya lo habíamos comentado, ¿no? El gasto cardíaco es el volumen de sangre que el corazón o el ventrículo izquierdo bombea en
precarga, y en donde ustedes, si ven esta tabla, esta tabulación, tenemos aquí en el eje de las ordenadas la precarga y en el de las abscisas el histórico. Entonces, si se dan cuenta, la línea que la relación es una línea curva, que inicialmente es dependiente, pero llega un punto en el que ya no hay dependencia en gramos. Entonces, ¿qué nos dice? Que el corazón, mientras mayor volumen tenga, va a tener mayor fuerza de contracción, pero llega un momento en el que el estiramiento es tanto de la fibra que pierde esa particularidad. Entonces, esto nos explica de que si el corazoncito, ¿no?, comienza a dilatarse, ¿no?, comienza cada vez a tener más volumen de sangre, va a llegar un momento en el que va a fallar. Va a fallar porque ya no va a poder contraerse con la misma intensidad que lo hacía al principio. Eso es lo que nos habla de la ley de Frank en cuanto al tema de carga, o sea, toda la sangre que llega al corazón. Y la ley de Laplace tiene que ver con lo que es poscarga, y aquí tiene mucho que ver la presión de la pared. O sea, estamos hablando de la pared en este esquemita. Este ventrículo lo ha cortado, y este es un ventrículo cortado. Estas son las paredes del ventrículo. Entonces, aquí relacionan la hipertrofia o el crecimiento de la pared. Mientras más estrés tenga una pared, o sea, más daño, va a haber una relación inversa con lo que es el engrosamiento de la pared. Entonces, ¿y de qué nos sirve esta ley? Nos sirve lo siguiente, porque un corazón que empuja la sangre contra las arterias, usualmente la arteria aorta, nos ubicamos en el ventrículo izquierdo y la arteria aorta, la precarga va a ser todo lo que evite que ese ventrículo evacúe, ¿no? O sea, imaginemos, si tenemos un paciente con 200 sobre 100 de presión, tenemos otro que tiene 90,60, o sea, en el paciente que tiene 90,60 el ventrículo va a lanzar la sangre mucho más fácil, pero aquel que tiene 200 sobre 100, o sea, la presión que va a tener que ejercer ese ventrículo va a ser 1,5 veces, 2 veces más de la del corazón que les estaba poniendo al principio. Entonces, ese aumento de presión va a ocasionar de que el músculo del ventrículo se tienda a engrosar. Y esto, lógicamente, va a ocasionar que haya una alteración en cuanto a la manera que el corazón responda a esta tensión, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ley de Laplace, hablamos de poscarga, y cuando hablamos de Frank-Stanley hablamos de precarga, ¿no? Esos son dos conceptos. Ahora, en el esquema que habíamos visto de presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, separamos el gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco no es otra cosa que frecuencia cardíaca por volumen latido, y el volumen latido es producto de los tres conceptos que está acá: precarga, poscarga y la función del músculo. ¿Qué es precarga? El volumen de sangre que desciende del ventrículo al final de la diástole. Ya más o menos lo hemos comentado. Si tenemos pacientes con hipervolemia, por decir, ¿no?, un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, no ha tomado su diurético, está orinando 100 centímetros en hace 4 o 5 días, ustedes lo encuentran esmaltizado, lógicamente que va a estar hipervolémico, porque el volumen de sangre que tiene va a estar muy elevado por el poco diurético que está adquiriendo. Entonces, en este caso, va a haber un aumento de la precarga. Si disminuye la precarga, disminuye el retorno venoso y disminuye el volumen histórico, lógicamente, ¿no? O sea, todo lo que es el flujo venoso que llega a la aurícula derecha está directamente relacionado con la precarga. Y lo que finalmente de la aurícula derecha cae al ventrículo derecho es lo que constituye el volumen al final de la diástole, ¿no? Pero en el lado izquierdo, ¿no? Ahora,
resistencia que el ventrículo izquierdo, la resistencia que debe vencer el ventrículo izquierdo para poder lanzar la sangre fuera de él, ¿no? Y el ejemplo que le poníamos, si un paciente está hipertenso, lógicamente que la poscarga va a ser mucho más alta, ¿no? Entonces eso tomarlo en cuenta. Y este es el mismo esquema, pero de una manera un poco más detallada. Empezamos desde aquí, presión arterial, el gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, gasto cardíaco, volumen latido por frecuencia cardíaca, y el volumen latido, la pre, la post y la contractibilidad, donde tiene que ver muchos otros factores a tomar en cuenta cuando analicemos esto, ¿no? Hay algunas maniobras que van a ocasionar que se aumente o disminuya la recarga, ¿no? Por decir, el paciente está parado, o maniobras de Valsalva, donde ustedes generan presión positiva, a nivel torácico, la cantidad de sangre que va a llegar va a reducir de manera importante. Al contrario, si hacen maniobras que aumenten el retorno venoso, la precarga va a aumentar, ¿no? Entonces, esto lo dejo como para que lo revisen, ¿no? Otro concepto, pulso venoso, ¿no? En donde aquí la manera de definir más o menos un paciente recostado de 30 a 40 grados en el cúbito dorsal, nosotros hacemos la medición, ¿no? de la yugular externa, ¿no? Que debería estar, no debería pasar los 2/3 de toda su dimensión. Si ustedes se dan cuenta, aquí está sentado, está llegando casi hasta el ángulo de la mandíbula. ¿Qué nos indica? Cuando nosotros vemos alteraciones relacionadas con el aumento del pulso venoso, nos habla de una falla diastólica del ventrículo derecho. O sea, cuando hablamos de falla diastólica, es una falla de llenado del ventrículo derecho. Por algún motivo no se está llenando bien ese ventrículo. Entonces, paciente con irritación yugular positiva, pensar en una falla diastólica del ventrículo, ¿no? Y tenemos varios ejemplos, ¿no? Un derrame pericárdico, tenemos una miocarditis. Entonces, a tener en cuenta, ¿no? El pulso venoso, bueno, aquí hay algunas ondas a tomar en cuenta. La onda, esta está relacionada básicamente con el movimiento de todo lo que es el sistema venoso dentro del corazón. De aquí, como para nombrar esta onda, es muy importante que se correlaciona con la contracción auricular. Si tenemos un paciente fibrilador, no va a tener onda, porque como sabemos, en fibrilación, la aurícula realmente no se contrae de manera total, ¿no? Entonces, estos pacientes usualmente no van a tener esa onda. Y bueno, algunas otras ondas que vamos a pasarlas para conversar de otros temas, porque esto como para que lo tengan en cuenta. Algunas patologías en donde van a desaparecer algunas ondas, está comentando en la fibrilación, la onda prácticamente no la encontramos, y algunas otras en algunas otras patologías. Otro punto a tener en cuenta es el pulso, ¿no? Lo ideal es hacerlo con 3 dedos, no utilizar el primer dedo para hacerlo porque tiene el latido bastante acentuado, podemos confundirnos. Para hacerlo con los 3 dedos, siempre buscan la superficie dura, que es usualmente la zona radial, ¿no? Y a medida que tocamos y lo hacemos de manera más continua, nos vamos a dar cuenta inclusive que hay variaciones en cuanto a la intensidad, en cuanto a la velocidad con que se transmite esa onda. Y podemos ir clasificándolo, ¿no? Pues si es un pulso célebre, es un pulso saltón, un pulso muy intenso, que es producto de que se regresa la sangre, ¿no? Tenemos una válvula insuficiente, se regresa la sangre de la aorta al ventrículo y esto genera latidos de mucha intensidad, ¿no? O un tardus
o anácroto, que es donde hay, en lugar de que se regrese, pasa escasamente sangre. Entonces tenemos pulsos que casi son poco perceptibles, muy lentos, muy poco látiles, ¿no? Y bueno, tenemos algunos otros tipos que básicamente nos sirven para referencia cuando estamos examinando estos pacientes, ¿no? Esto de la electrocardiografía vamos a conversar a medida que avancemos en los temas, vamos a ir tocando la parte electrocardiográfica, como para que tengan una idea aquí. Bueno, aquí son dos vistas, una vista de frente, que es la del lado izquierdo, y esta es un corte desde la parte superior, podríamos decir, del corazón. No lo hemos cortado con un jodo y lo estamos viendo desde la parte alta. Entonces acá vemos estos ejes que finalmente nos van a servir como punto de referencia. Y esto de acá, que son las derivaciones precordiales, que si bien es cierto, como le dije, estas son tomas de frente, estas son tomas desde la parte alta del corazón, que tratan usualmente de cubrir todo el segmento, principalmente el ventrículo izquierdo. Bueno, vamos a avanzar. ¿Y qué es un soplo? ¿Por qué se produce? Se produce por turbulencias. Usualmente hay algunas anormalidades en el normal desplazamiento de la sangre. Ustedes saben, la sangre tiene un flujo laminar en la parte superior, o en la parte media va a una velocidad mayor que la de la parte periférica, pero cuando hay turbulencias, pues empiezan a notarse algunos cambios y algunos ruidos que pueden ser detectables. Las maniobras de igual manera pueden producir algunas alteraciones en cuanto a los soplos, ¿no? Puede haber, si generamos disminución de precarga, podemos aumentar algunos, como el caso de la miocardiopatía, o podemos hacer que disminuyan otros, o si aumentamos la precarga, aumentamos la mayoría de soplos, lógicamente porque la cantidad de sangre que está llegando al corazón va a ser mucho mayor, ¿no? Y de la misma forma tenemos algunos otros factores que, bueno, es cuestión de darle una los soplos de manera separada. Hay algunos exámenes como el de algo habíamos comentado. Acá, como para que tengan, vamos a hablar de una manera un poco más detallada. Tenemos derivaciones, que son derivaciones de miembros, lo que se llama. Y tenemos derivaciones en donde se ven no solamente lo que estamos observando acá, la 1, la 2 y la 3, sino también las derivaciones de extremidades, que es la BR, ABL y ABF. Entonces, estos son 1, 2 y 3, y acá son 1, 2 y 3, son 6 derivaciones de extremidades que finalmente para definir el eje del corazón. A la agruparlas a las 6 derivaciones. Aquí es importante que nos revisen, sobre todo porque son cifras que son fijas y ustedes deberían tener, por decir, el de 1 en cuántos grados está, el de 2, el de 3, el de la... Esos datos es importante que los repasen. La colocación de los electrodos del electrocardiograma, como les dije, tomar en cuenta el ángulo de luz, ¿no? Y de ahí tenemos segundo, que es donde se empieza los electrodos, ¿no? Los segundos intercostal y los electrodos empiezan en el cuarto espacio intercostal. Entonces también a tomarlo en cuenta. Las derivaciones, que como les dije vamos a comentarlas, derivaciones de miembros y derivaciones precordiales. Finalmente esto nos ayuda para el eje cuando tenemos infartos agudos de miembros, alteraciones isquémicas. Lo hemos visto. Las derivaciones precordiales, que esto lo vamos a comentar en algún momento cuando vamos a de manera más tan buena. Electrocardiograma, en donde tener en cuenta siempre lo que les estoy comentando. Tenemos derivaciones de miembros, estábamos hablando la 1, la 2 y la 3, el ABR, ABL y ABF, junto con las tres primeras
USA son las precordiales, ¿no? Y acá tenemos un electro en donde siempre tener en cuenta de un electro, por ejemplo, de un ritmo sinusal, que es el ritmo normal. Siempre antes de complejo QRS debemos tener una onda B. Como les menciono, vamos a conversar un poquito más adelante. Revisamos y no encontramos onda P, ¿no? Entonces aquí lo más probable es que sea un paciente con fibrilación auricular. Esto, como les digo, también lo vamos a comentar, algunas características del electro. Hay algunas imágenes que es importante que las conozcamos, algunas siluetas. La arteria pulmonar, por decir, en esta porción es importante tener en cuenta. Y respecto a los del ventrículo izquierdo, que muchas veces es muy frecuente encontrarla, es un dato a tener en cuenta. Radiografías, ¿no? La posterior anterior, esta cuando no hay que observar la calidad también de la imagen. Tenemos las clavículas que prácticamente ya salieron, así que creo que ha sido pregunta, los muchachos están contentos ahí. Entonces, las clavículas no deben aparecer en los campos. Entonces, una placa de calidad no muy buena, ¿no? Intercostales también deberían haber intercostales. Entonces, primero cuando nosotros vamos a evaluar un examen hay que ver la calidad de la prueba que estamos evaluando, ¿no? Entonces, en este caso, como placa muy bien tomada. Bueno, aquí las finales, ¿no? Vertebral. La zona cardíaca, esta es en la lateral. Siempre libre la parte. Características, ¿no? De las placas que, bueno, también les dejo como para que le una chequeadita. Un ejemplo de una cardiomegalia tremenda, ¿no? Corazón que lo anterior está cubriendo toda la zona izquierda, ¿no? Una aurícula tremenda. La lateral, pues, prácticamente decorada por el corazón. Es una cardiomegalia. En el lado izquierdo vemos crecimiento de la aurícula izquierda y en la lateral, sobre todo, aquí sí se observa de una manera mucho más acentuada ese crecimiento, como en la lateral. Izquierda, crecimientos de cavidades derechas también. Y acá, observando el crecimiento del ventrículo izquierdo, perdón, derecho. En la porción de acá, se dan cuenta, este sector prácticamente cubre lo que debería verse libre, esta porción, ¿no? Cuando tenemos crecimiento del ventrículo derecho. El índice cardiotorácico es importante también a tomarlo en cuenta, ¿no? Como punto de referencia para la sospecha de una cardiomegalia. Siempre como valor 0,5, la distancia más mayor, una línea media hacia la izquierda y hacia la derecha, y finalmente el tamaño que hemos. Y tenemos crecimiento ventricular izquierdo, que quizás es el más común, ¿no? Acá vemos inclusive acá como que se está junto con todo el ángulo cardiofrénico izquierdo, muy grande. Otro examen, la ecocardio, que es importante para ver el tema anatómico y también el tema dinámico del corazón, ¿no? Porque permite ver el problema isquémico, mucho movimiento, zonas de hipocine, en donde, bueno, podemos inducir que ahí probablemente ha habido un tema. Este es un informe colocado en color rojo los marcadores más importantes realmente que nos ayudan. La fracción de eyección es el volumen telediastólico, ¿no? Es eso. Debería estar más del 60-65%. En este caso es la izquierda, que debería estar entre 44 más o menos 3 más o menos milímetros, la aurícula izquierda, ¿no? Dentro de tamaños permisibles. Entonces, esto a tomar en cuenta cuando revisemos un hueco
estás realizando un electrocardiograma paciente, ¿no? Y a veces cuando sufrimos taquicardias, estas sístoles o episodios de una alteración cardíaca que no es evidente en un electrocardiograma, bueno, nos ayuda mucho el FONA. Y la prueba de esfuerzo que se realiza en pacientes donde hay una cardiopatía. Queremos ver la tolerancia al esfuerzo, ¿no? Es un paso previo para pensar en una cineangiografía de pacientes donde tengan alteraciones de prueba de esfuerzo, porque se les somete a actividad física, inclusive se les somete a dobutamina, que es un inotrópico que estimula al corazón y lo pone a limpio, a ver qué tanto está la reserva cardíaca del paciente. Muy bien, chicos, ahí terminamos. ¿Una pregunta? ¿Duda? ¿Nada? La otra clase la hacemos a la hora de imágenes, ¿no? Para que los chicos estén contentos. Y la otra clase también van a tener